Les saludo en el nombre de Jesús a cada uno de ustedes, a cada una de las personas que me pueden escuchar en esta hora. Espero se encuentren bien al igual que sus familias. Con la ayuda de Dios, bajo la guianza del Espíritu Santo, estaremos predicando la palabra de Dios. No sin antes agradecer a Él por lo bueno que ha sido con nosotros. Y siempre digo, tal vez no merecedores, pero Dios siempre ha sido bueno. Y si hoy estamos todavía en pie es porque Él así lo ha querido, porque con su mano poderosa nos ha sostenido, ha provisto para nosotros. Así que infinitamente agradecido con Dios, reiterando mi saludo en el admirable nombre de nuestro Señor Jesucristo, a cada una de las personas que se están conectando. Y allí donde usted está, vamos a elevar una oración, si así puede hacerlo inclinando su cabeza. Ore conmigo agradeciendo a Dios y pidiendo su respaldo. Sea Él hablando a su vida. Dígale al Señor que le hable a su vida a través de este mensaje. Yo también voy a rogar sea Él usando mis labios para que poniendo su palabra en mi boca, este mensaje pueda llegar a ese corazón necesitado de escuchar esta palabra. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, Rey del universo, Dios todopoderoso, dueño de la majestad del imperio, del poder, digno de honra, de gloria, de alabanza, de adoración. Incomparable eres tú, oh Dios. Nadie como tú, Señor Jesús. Delante de ti estamos, Señor, agradeciendo infinitamente tu bondad, tu misericordia, tu gracia para con nosotros, para con nuestra familia, Señor. Que tal vez no siendo merecedores, Señor Jesús, pero a ti te ha placido, Señor Jesús, llamarnos, oh Dios, hablarnos tu palabra, Señor, a nuestro oído, a nuestro corazón, oh Dios. Delante de ti estamos necesitados una vez más de escuchar tu palabra, oh Dios. Yo te ruego seas tú tomando mi vida, Señor, poniendo su palabra en mis labios, Señor Jesús, para que todo aquel que escuche este mensaje, Señor, esta palabra pueda llegar a su corazón y pueda ser de bendición, edificando su vida, oh Dios. Yo te ruego en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, en tu santo nombre, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a invitar a tomar lectura en el libro de Nehemías, capítulo 1, verso 8 y verso 9. Bajo la guianza del Espíritu Santo estaremos tratando el tema levantando las ruinas. Ese es el tema que vamos a tratar hoy bajo la guianza del Espíritu Santo, levantando las ruinas. Libro de Nehemías, capítulo 1, verso 8 y verso 9, que en el nombre de Jesús dice así. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré, y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Amén. Bueno, eso que estábamos leyendo, o a la promesa que hace referencia a Nehemías en ese caso, haciendo mención de que Dios había dicho de que si pecaren los iba a esparcir, pero si se convirtieren luego de haber pecado, de donde fuera que estuviesen, los iba a recoger y los traería nuevamente a su pueblo. Esa es una promesa que está en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomios. Así que con la ayuda de Dios, bajo la guianza del Espíritu Santo, levantando las ruinas. Ese es el tema que vamos a tratar en esta hora. Es conocido de muchos, y ya en ocasiones anteriores he predicado de esto a través de este medio, que el pueblo de Israel, a causa de su pecado, como lo está reconociendo Nehemías allí donde leí, el pueblo de Israel a causa de su pecado fue a cautiverio, fueron cautivos en tierra extraña, en tierra ajena, fueron cautivos en Babilonia y posteriormente en los condominios de Media y Persia.
después que estos, los medopersas, derrotaron a los babilonios. Y por un lapso de 70 años estuvieron cautivos allí en esos lugares del norte, arriba de Siria, para los lados de Nínive y toda esta región. A causa de su pecado fueron cautivos allí. Por eso Nehemías está haciendo mención de lo que dice allí. Él está reconociendo que las cosas que habían sobrevenido al pueblo habían sido a causa del pecado del pueblo. Por eso cuando se detalla ese libro, y como dije en alguna ocasión, muchas veces no se predica mucho de estos libros, de Esdras, de Nehemías. En ocasiones no son muy mencionados o pocas veces se escuchan mensajes basados en estos libros, pero hay unas grandes enseñanzas allí que si uno estudia, si uno escudriña esos libros, Dios habla al corazón nuestro. La forma como Nehemías empieza su carta, con causa de dolor por la situación que estaban viviendo. Nehemías también estando allá con los cautivos, Nehemías pregunta a algunos de sus hermanos qué había pasado con los que habían quedado en el pueblo desolado, en el pueblo bajo ruinas. Porque cuando Nabucodonosor con sus tropas irrumpieron en Jerusalén, en Judá, la ciudad quedó destruida, los tesoros se los llevaron, las murallas quedaron derrumbadas, quedaron en ruinas, quedó una ciudad desolada. El que pudo salir huyendo pudo huir. Algunos huyeron hacia los lados de Egipto, otros, la mayoría del pueblo, fueron esclavos a Babilonia, como hacía mención ahora. Y quedó una desolación en aquella ciudad, en aquel pueblo. Todo esto a causa del pecado. Y eso es lo que Nehemías está reconociendo allí en las palabras, en su oración hacia Dios. Él reconoce que la causa por la que ha venido todo esto ha sido el pecado, que se habían extraviado de la ley de Jehová, de la ley de Dios. Se habían extraviado. Iban en contra de los que Dios había establecido. Y no se le haga extraño que mucha gente que hoy se queja de la vida que tiene puede hacer que vayan en contra de lo que Dios dice. No se le haga extraño eso. Que incluso gente siendo cristiana o se hacen llamar cristianos vayan en contra de lo que Dios dice. Y se viven quejando: si yo soy hijo de Dios, ¿por qué me pasa esto? Ponga cuidado cómo está viviendo. No siempre, pero en muchas ocasiones eso puede ser debido a la desobediencia. A veces se pasan pruebas, es verdad, pero en muchas ocasiones también eso es debido a la desobediencia. Y eso es lo que Nehemías está reconociendo. Porque a Dios hay que hablarle con sinceridad. Yo no puedo pretender engañar a Dios. Nehemías sabía que el motivo por el cual habían ido a cautiverio era el pecado del pueblo. Y él, de una manera sincera, delante de Dios, porque delante de Dios estamos desnudos. Dice la Biblia que delante de Él todas las cosas están desnudas y que nada le es oculto. A Dios no se le puede esconder absolutamente nada. Incluso lo que yo hago en medio de la oscuridad, donde creo que nadie me está viendo. Ahí están los ojos de Dios. Ya que una de las características de su naturaleza es que Él es omnipresente. Está en todos los lugares de manera simultánea. Y aunque la persona crea que nadie le está viendo en lo que está haciendo, Dios lo conoce. Porque incluso antes de que usted hable, Él ya sabe qué hay en su pensamiento. Porque es que estamos hablando de un Dios extremadamente extraordinario. De ese es el Dios que estamos hablando. A ese era el Dios al que Nehemías elevaba su oración, reconociendo la causa del castigo. Pero Nehemías, a él le causó gran dolor, porque él preguntó qué había pasado con la ciudad, en qué condiciones había quedado, qué había pasado con los que allí habían quedado.
Y las noticias no fueron buenas, no fueron alentadoras. Lo que Nehemías escuchó rompió su corazón. Le causó gran dolor. Y eso lo llevó a humillarse delante de Dios y elevar unas palabras de oración. Porque Dios puso, entre otras cosas, Dios puso un sentir en su corazón. Y a medida que vamos desarrollando este tema, vamos a ir conociendo qué fue lo que Dios puso en el corazón de Nehemías. Pero la noticia que él escuchó le rompió el corazón, le causó gran dolor. Porque le dijeron, el pueblo está desolado. Las murallas están caídas. Hay gran desolación allí. Y eso fue motivo de dolor para él. Entonces Dios pone un sentir, un propósito en el corazón de Nehemías. Y Nehemías dijo en su corazón, y ideó un plan para todo esto. Yo voy a volver al pueblo, porque vamos a restaurar, a levantar las ruinas de lo que ha quedado. Vamos a restaurar. Nehemías ejercía como copero del rey allí en aquel imperio. Se desempeñaba como copero del rey. Y el copero del rey, entre otras cosas, lo que hacía era probar las bebidas antes que llegaran al rey, antes que el rey las tomase. El copero primero las probaba. De manera así que no fuese que estuviesen tratando de envenenar al rey. Entonces, antes del rey había alguien que las probaba. Y esta era una de las funciones del copero. Nehemías hacía ese trabajo. Y Dios le había dado gracia delante del rey. Y si usted detalla el narrativo de ese libro, allí lo expresa. Cuando él pide gracia delante del rey. En su oración le dice a Dios que le dé gracia y le conceda buen éxito. Dentro de su oración pide eso. Y así lo hace. Se presenta delante del rey exponiendo su causa. Que su ciudad natal, la ciudad de sus padres, estaba en ruina. Había quedado desolada. Estaban en gran vituperio. Porque entre otras cosas, las murallas en las ciudades representaban la fortaleza. De hecho, habían ciudades que se consideraban impenetrables. Que un ejército cuando escuchaba, vamos a atacar a tal ciudad, inmediatamente se creaba una barrera porque ellos decían, en esa ciudad tienen murallas muy altas y muy concretas. Va a ser difícil. Porque la muralla representaba eso. La fortaleza de una ciudad, de un pueblo. Pero para este caso, en Israel las murallas estaban en el piso. Estaban caídas. Y como expliqué en la introducción de este tema, a causa del pecado había ocurrido todo esto. ¿Usted sabe cuántas vidas se han derrumbado a causa del pecado? ¿Cuántos ministerios se han perdido a causa del pecado? A causa de desobedecer a la voz de Dios. ¿Cuántas vidas se han echado a perder? Y hoy están en el piso. Hoy están en el suelo. Así como estaban las murallas en Jerusalén. Pero Nehemías se presenta delante del rey exponiendo su causa, pidiendo autorización para regresar a su ciudad natal, con motivo de reconstruir las murallas. Esas murallas que estaban en el piso. Esa ciudad que parecía desolada. Y Dios le dio gracia delante del rey. Y Nehemías pidió cartas para que en el trayecto a Jerusalén, los que estaban a cargo de los bosques le dieran la madera necesaria para el trabajo que él iba a hacer.
le dio carta autorizando esto. Entonces, Nehemías va con la firme intención de restaurar, de levantar las ruinas de lo que estaba perdido, de lo que estaba caído, de lo que estaba en el suelo. Nehemías va con esa firme intención. ¿Sabe cuán difícil es intentar levantar algo que se ha caído? Hace poco, con esto de la pandemia, muchas empresas se declararon en quiebra. Es cierto que cuando uno comienza un negocio, cuando uno comienza un proyecto de vida, cuando uno se fija alguna meta y da inicio a esta, las cosas nunca son fáciles. Siempre requieren de esfuerzo, de ponerle empeño, de dedicación, para que las cosas salgan bien. No siempre hay obstáculos, siempre aparecen cosas con las que no se contaban, se presentan situaciones que uno no esperaba. Tanto así que muchos desisten del proyecto que tenían, deciden dejarlo ahí. Pero aún puede llegar a ser más difícil intentar levantar algo que un día estuvo en pie pero que cayó. Una empresa para levantarse de la quiebra. Son cosas complicadas. Levantar un proyecto que se había ido a pique. Restaurar una vida que se había echado a perder. No son cosas tan sencillas. Entonces intentar levantar las ruinas no era una tarea tan fácil. Y como vengo diciendo, muchas veces aparecen situaciones con las que no estamos contando. Aparecen cosas. Incluso aparecen personas que no están contentas con que tú vayas prosperando, con que tú vayas en alza, con que vayas en camino a conseguir lo que te has propuesto. Aparecen ese tipo de personas. Personas que quieren obstruir, que quieren dañar, que no quieren que llegues donde debes llegar o donde te has proyectado llegar. Entonces a Nehemías se le ha concedido de ir en pos del propósito que él se había fijado y que Dios había puesto en su corazón, para lo cual le había dado gracia delante del rey, incluso el rey dando autorización por medio de cartas. Y yo quiero decir algo aquí en este momento. Cuando el rey emitía una carta de autorización, ponía su sello, el sello con un anillo, lo que garantizaba la fidelidad de esa carta. Venía de parte del rey. Yo quiero decirle en esta hora, amigo que me escucha, hermano que me escucha, jovencito, jovencita, todo aquel que tenga la oportunidad de escuchar este mensaje. Yo no sé en la situación que puedas estar pasando. Tal vez estás intentando resurgir de las ruinas, levantar algo que se echó a perder, restaurar algo que tal vez todos daban por perdido. Pero en esta noche tengo que decirte que así como el rey dio autorización a Nehemías y puso su sello en la carta para que le mostrase el sello allá a los que le debían proveer lo que tenían que proveer para que se cumpliera el propósito, quiero al Rey de Reyes un sello que es el Espíritu Santo, para que se provea todo lo necesario para levantar las ruinas, para levantar lo que se ha caído, para restaurar lo que tal vez todos daban por perdido. Tenemos un sello. ¿Qué es lo que quiero decir con que tenemos un sello? Venimos autorizados por el Rey de Reyes. Eso significaba el sello. Una autorización indeleble. Por eso cuando Nehemías llegó allá, eso no fue ningún problema para él. No lo retuvieron porque traía autorización de lo alto.
y a Nehemías le proveyeron lo que necesitaba para cumplir con el propósito propuesto. Así que Nehemías finalmente llega a Jerusalén, encontrando la ciudad como se la habían pintado, como le habían pintado el panorama. Una ciudad envuelta en la miseria, envuelta en las ruinas. Una ciudad que no daba esperanzas. No había una fortaleza allí, ya que las murallas estaban caídas. Pero llegó Nehemías y animó al pueblo a levantar las ruinas. Y como decía ahorita, eso no es una tarea fácil. Porque es que a nadie le hemos presentado el Evangelio como algo fácil. Jesús lo dijo claro, que estábamos llamados al vituperio. Perdón, eso lo dijo Pablo, que estábamos llamados al vituperio de Cristo. Y en el mundo tendréis aflicción. Esto lo conocemos. Pero vamos con Jesucristo de la mano y eso hace la diferencia en todo. Vamos con Él de la mano y eso hace la diferencia en todo. Por eso decía ahorita, tenemos un sello de parte del Rey que nos autoriza. Por eso no se debe sentir temor, porque vamos seguros. Vamos seguros. Así que levantar las ruinas no iba a ser una tarea fácil, pero sí una tarea posible. Así como en tu caso, puede ser que no haya sido fácil. Tal vez te ha costado lágrimas, sacrificio, dolor. No sé cuántas cosas te ha costado. Seguramente no ha sido fácil, pero en el nombre de Jesús es posible. A veces me da tristeza cuando me pongo a pensar en personas que conozco que tenían un ministerio en Dios y lo echaron a perder. Personas que le servían a Dios en nuestras congregaciones, hoy ya no están. Realmente eso me da tristeza y se me salen las lágrimas cuando hablo de esto. Porque uno visionaba en esos jóvenes lo que Dios había hecho con ellos y en el camino que los llevaba. Pero muchos de ellos por malas decisiones, por no entender el propósito con el cual Dios les llamó, porque se desenfocaron del llamado de Dios y por múltiples equívocas en su vida, se soltaron de la mano de Dios. Y eso es un grave error. A mí me da tristeza, pero es la realidad. Pero si alguno de las personas que me está escuchando, que va a escuchar este mensaje, está en esa condición, quiero decirle que no todo está perdido. Tal vez no va a ser fácil. De pronto va a ser un camino lleno de obstáculos y de tantas cosas por superar. Pero es algo que en el nombre de Jesús es posible. Así que Nehemías llega al pueblo y encuentra este panorama de desolación, de ruinas. Y anima al pueblo a reconstruir. Y tal vez muchos pensaban lo mismo. A reconstruir. Levantar lo que ya está en el piso. Cuán difícil va a ser. Porque en ocasiones cuando uno se enfoca
en mirar los obstáculos, a veces hasta se desanima, a tal punto que dice, más bien no hago nada. Porque uno empieza a ver una cantidad de imposibles. Y es que esta situación, y es que es la otra. Y finalmente termina desanimándose. Y si no le hace Números capítulo 13, ¿qué le pasó a los espías que envió Moisés? Se enfocaron en las situaciones difíciles, en lo que ellos veían como un problema. ¿Y qué pasó? Se desanimaron ellos y no solo ellos, desanimaron al pueblo. Eso fue lo que les pasó. Por eso en esta hora quiero invitarte a que no te enfoques en esas situaciones que de pronto estás viendo. Es que ya yo lo he intentado y pasa esto y pasa lo otro y no ha sido posible. En esta noche quiero invitarte a que te enfoques en el poder de Jesucristo. Porque para Él no hay nada imposible. Y eso que tú has visto como un imposible, para Él eso no es imposible. Porque Él puede derrumbar toda barrera, puede romper cualquier cadena, puede desatar cualquier atadura en el nombre de Jesús. A los de Números capítulo 13 les pasó eso. Pero el pueblo que estaba con Nehemías empezó la construcción de las murallas nuevamente. Empezó la construcción, empezaron a trabajar. Pero algunas personas se dieron de cuenta y aquellas personas no estaban de acuerdo con que ellos levantaran las ruinas. Como dije ahorita, no iba a ser una tarea fácil, pero sí una tarea posible. Así que se dieron a la tarea de empezar a levantar las ruinas. Pero llegó Sanballat y Tobías. Se dieron cuenta de esta noticia, que el pueblo estaba reconstruyendo, que el pueblo quería nuevamente reconstruir, levantar lo que estaba en ruinas. Y no estuvieron de acuerdo, se enojaron en gran manera. A tal punto que hablaron con desprecio al pueblo. Empezaron a decirle al pueblo que ellos no iban a poder con eso, que iba a ser una tarea imposible para ellos, que no iban a poder reconstruir, que no iban a poder levantar las ruinas. Seguramente has escuchado esas voces en tu vida cuando has intentado levantarte de esa condición, cuando has intentado crecer en Dios. Llegan esas voces diciéndote que es difícil, que no se puede, que ya se ha intentado y no se ha podido. Pero en el nombre de Jesús puede ser posible. En el nombre de Jesús se puede restaurar esa vida que se ha echado a perder, ese ministerio que se echó a perder por una mala decisión. En el nombre de Jesús se puede restaurar. Es cierto, como Israel, a causa de malas decisiones, a causa de la desobediencia y de cuantas cosas más, hemos perdido cosas que Dios tenía para nosotros. Pero este llamado es para un valiente, para alguien que esté dispuesto a pagar el precio, porque es que toca pagar el precio. No va a ser fácil, pero en el nombre de Jesús va a ser posible. Así que Sanballat y Tobías y otros más se empeñaron en hacer oposición a que el pueblo reconstruyera, a que el pueblo levantara las ruinas.
Levantarse de las ruinas no es tan fácil. Y eso era lo que ellos querían meterle en la mente al pueblo, para que desistieran de hacerlo. Pero el pueblo junto a Nehemías venía decidido, porque traían el respaldo del cielo. Dios estaba con ellos en este propósito. Como Dios está contigo, si así lo decides levantarte de esa condición. Recuerdo que el pasaje bíblico dice que cuando ya iban construyendo la muralla, se acercaron los opositores diciendo que si una zorra se paraba en esos muros se derrumbaba. O sea, que el trabajo no era confiable. De tal manera que si una zorra se paraba allí, se derrumbaba. Voces de desaliento. Siempre vas a tener al otro lado de la mesa esa voz que te dice que no puedes, que ya lo has intentado antes y no has podido, que no es posible, intentando desanimarte. Pero debemos tener convicción, una firme convicción, que este camino que hemos emprendido es el camino correcto y que así nos cueste y toque pagar el precio, así lo vamos a hacer. Así que siguieron con la construcción sin importar lo que ellos dijeran. Y me llama la atención algo que dice en ese relato, que ellos empezaron a prestar guardia, a estar vigilantes al ataque del enemigo, porque el enemigo había decidido atacar con propósito de que no se levantara la muralla. El enemigo había decidido atacar, y puede ser que en esta hora el enemigo esté dispuesto a atacar con propósito de que no se levanten las ruinas, de que no te levantes de esa condición en la que estás. Pero dice la Biblia que ellos empezaron a prestar guardia y también hacían oración. O sea, buscando el respaldo de Dios, estaban prestando guardia, estaban pendientes del ataque del enemigo, pero también estaban orando, pidiendo el respaldo de Dios, pidiendo que Dios les diera la victoria en ese propósito. Así que en esta noche yo te invito a que estés atento, porque seguramente el enemigo va a atacar con propósito de derrumbar lo que has venido construyendo, con propósito de echar al piso eso que tanto esfuerzo te ha costado. Pero en el nombre de Jesús hay poder en esta hora, en el nombre de Jesús, porque seguiremos adelante, seguiremos construyendo, seguiremos edificando nuestra vida en Dios, seguiremos creciendo espiritualmente y siendo bendición para otros. Seguramente el enemigo va a atacar. Hay voces de desaliento, hay cosas que nos dicen que no podemos, pero en el nombre de Jesús vamos a seguir adelante, prestando guardia al ataque del enemigo y en conexión con el Espíritu Santo, porque obtendremos la victoria de parte de Dios. Debemos seguir adelante, debemos seguir construyendo, seguir edificando esas ruinas que estaban en el piso, pero que tenemos una encomienda, tenemos un mandato, y es de seguir adelante, seguir creciendo, seguir construyendo, seguir edificando, porque llegaremos a la cima, vamos en la victoria. No importan las voces de desaliento, no importa aquellas personas que no nos quieran ver crecer, que no nos quieran ver seguir adelante, que no nos quieran ver continuar en este camino, no importa. Pero es que venimos autorizados por el Rey de Reyes. Y cuando el enemigo se presente, haciendo oposición a nuestro crecimiento, haciendo oposición a nuestro ministerio, pues hay que mostrarle el sello, porque el Rey de Reyes nos ha autorizado a esta obra.
El pueblo de Israel estaba en una obra de reconstruir las ruinas y venía autorizado por el rey. Yo quiero decirte en esta noche, jovencito, jovencita, hermano, hermana, que me puedes escuchar. Venimos autorizados para esta obra de parte del Rey de Reyes. Traemos el sello del Espíritu Santo. Venimos autorizados, venimos con respaldo del cielo. El enemigo no quiera que crezcamos, aunque no quiera que edifiquemos, aunque no quiera que vamos hacia arriba. Vamos a seguir construyendo. Vamos a seguir trabajando en esta obra. Vamos a seguir con ese ministerio. Vamos a seguir siendo de bendición para muchos. Estamos llamados a impactar a este mundo, a impactar la vida de muchos, de ese jovencito que se está perdiendo. Esa vida de ese que se está perdiendo se puede porque venimos autorizados. Traemos el sello del Espíritu Santo a trabajar en esta obra. Delegó personas con armas para que estuvieran pendientes a la hora de pelear. A nosotros también nos han mandado armados. Tenemos esta palabra, la palabra profética más segura, que es como una espada de doble filo, que penetra el alma y las coyunturas y discierne las intenciones del corazón. Una palabra que cambia, una palabra que transforma. Ha transformado la vida del borracho, ha transformado la vida del vicioso, ha transformado la vida de aquel que lo había echado a perder, de aquel que su familia ya no daba nada por él, porque creía que no servía. Espíritu Santo, y a través de esta palabra restauró una vida que estaba en ruina. Alguien que ya lo daba. Y hoy estas personas exaltan el nombre de Cristo. Pero no fue un proceso fácil, pero sí un proceso posible, de alguien que estuvo dispuesto a pagar el precio. Recuerdo que hace algunos años escuché una frase de alguien que decía que un pájaro de alas rotas jamás puede volar tan alto. Y tal vez tenga razón. A los quebrantados. Tal vez tus alas estén rotas. La vida te ha porreado demasiado fuerte por malas decisiones, por razones equívocas. Y tal vez no te sientes con la capacidad de volar tan alto. Pero aquí hay uno que quiere restaurarte. Aquí hay uno que quiere levantarte. Aquí hay uno que quiere sanar tu corazón, tu alma sedienta. Él puede hacer las cosas posibles, las cosas que has intentado a través de tus fuerzas, en las cuales has fracasado. Él, Jesús de Nazaret, Él puede hacer algo imposible en esta noche. Él puede restaurar tu vida. Yo no sé en qué condiciones estás viviendo, no sé cómo vienes viviendo, cómo viene tu vida, no sé en qué condiciones estás. Pero lo que sí sé es que aquí hay uno que puede levantarte de las ruinas. Tal vez la gente ya no ve esperanzas en ti. Tal vez ya no esperan nada de ti. Parece que todo se echó a perder, que no hay nada que rescatar. Pero aquí hay uno que es lo vil y menospreciado del mundo. Ha tomado gente para formar un pueblo, para formar una iglesia gloriosa que la ha sellado con el sello del Espíritu Santo. Y hoy trabajamos en su obra. Esta obra a levantar las. Hay vidas que se echaron a perder. Pero estamos llamados a trabajar en esta obra y venimos autorizados de parte del cielo
Traemos un sello, el sello del Espíritu Santo. ¿Será que hay alguien dispuesto a pagar el precio? No, no va a ser fácil. Hay obstáculos, hay ataques del enemigo para que no se realice esta obra, para que no se cumpla con este propósito. Pero sí es posible. En el nombre de Jesús es posible. Y en esta hora no importa la condición en la cual hayas venido viviendo. Amigo que me puedes escuchar. No importa la condición, la situación por la cual le estés atravesando. Dios puede hacer lo imposible. Es verdad. Tal vez lo has intentado muchas veces. Seguramente puedes que ya estés hasta cansado de intentarlo. Porque cada vez que lo intentas parece fracasar. Pero yo te invito en esta noche. Intenta con Jesús. Levantando las ruinas. Nehemías fue con el propósito de levantar las ruinas. La ciudad que parecía desolada. Las ruinas que estaban caídas, que estaban en el piso. Con obstáculos y todo lo que se presentó. Con los enemigos que atacaron. Pero la obra se hizo porque había alguien que tenía una convicción del propósito que Dios había puesto en su corazón. Yo no sé si tú en esta noche lo tienes tan claro como Nehemías. El propósito que Dios ha puesto en tu corazón. Porque cuando se tiene claro el propósito con el cual Dios me ha llamado, pueden venir las tentaciones, pueden venir las dificultades, puede venir la adversidad, puedo sufrir el ataque del enemigo. Pero eso no va a hacer que cambie de opinión. Eso no va a hacer que cambie de convicción. Y en Jerusalén se restauraron las ruinas. Se levantaron las ruinas. Se restauró el culto. No fue una tarea fácil. Pero hubo gente dispuesta a esforzarse, a pagar el precio, a trabajar duro en la obra para que esto fuera posible. La pregunta es, ¿será que ahorita hay gente dispuesta para esto? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Porque Dios está dispuesto a obrar en tu vida. Dios está dispuesto a obrar en tu vida. Debes tomar una decisión. Porque la palabra de Dios nos debe llevar a eso. La palabra de Dios nos confronta y nos muestra nuestra realidad. Y debemos decidir. O seguimos viviendo en las ruinas, o lo damos todo por levantarnos. Así que debes decidir en esta hora, amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, no sé en qué condiciones vienes viviendo. Pero hoy tienes un llamado de parte de Dios. Yo en esta noche quiero orar por alguien. Yo quiero orar por alguien en esta noche. Yo no conozco tu vida, pero el que ha traído esta palabra, Él sí sabe quién eres y en qué condiciones vienes viviendo. Él sabe por lo que estás atravesando, por lo que has pasado. Tal vez la vida te ha golpeado duro. Pero si en esta noche pudieras reconocer, así como Nehemías, si usted ve la oración de Nehemías,
Nehemías empieza engrandeciendo el nombre de su Dios y reconociendo su pecado, reconociendo que en la condición que estaban había sido porque le habían fallado a Dios, había sido porque se habían olvidado de la ley de Dios. Si hay alguien que pueda reconocer en esta hora delante de Dios, decirle: Señor, yo te he fallado, no he hecho las cosas bien, me he equivocado, y aquí vengo reconociendo que necesito tu ayuda. Lo he intentado tantas veces como sea posible, pero he fracasado. Pero en esta noche vengo buscando socorro, porque Dios está dispuesto a obrar en la vida de alguien en esta noche. La vida de alguien en esta noche puede cambiar, porque Dios puede levantarte de esa condición en la que estás. Jesús de Nazaret puede hacer un milagro en esta hora. Lo que no ha podido la sociedad, lo que no han podido los centros de rehabilitación. Hay un Dios poderoso, un Dios soberano, que Él puede hacer en esta noche lo que no han podido otros. El único y sabio Dios, Jesús de Nazaret, Él puede hacer en tu vida lo que no has podido a través de tus medios. Así que yo quiero orar por alguien en esta noche. Allí donde estás, inclina tu cabeza y habla con Dios. Habla con Él en esta noche. Tal vez nos hemos equivocado, sí. Hemos tomado decisiones erróneas. Pero se puede salir de las ruinas. En el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús en esta noche. Vamos a orar. Bendito Dios soberano, excelentísimo Salvador. Gracias por tu palabra en esta noche, Dios. Gracias por este mensaje que llega a nuestra vida, oh Dios. Yo te ruego por esas personas, Señor, que están escuchando este mensaje. Seas tú obrando en su vida, Señor Jesús, de manera especial. Restaura su vida, oh Dios, restaura su ministerio. Ayúdale, oh Dios, fortalécele, Señor. Yo no conozco su necesidad en la condición en la que viven, pero tú lo sabes, oh Dios. Yo te ruego en esta hora, seas tú obrando en favor de ellos. En el nombre de Jesús, poder. Hay poder en el nombre de Jesús. Se rompen las cadenas en el nombre de Jesús. Se desatan ligaduras, ataduras en el nombre de Jesús. Se abren caminos en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, oh Dios, obra en favor. Obra en favor de ellos, Señor. Obra en favor de nosotros, Señor Jesús. En tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, agradeciendo al Señor por su infinita bondad y misericordia, que ha traído su palabra a nuestras vidas en esta hora. Agradeciendo también a ustedes que han sacado un rato de su tiempo para escuchar el mensaje que Dios tenía para ustedes. Y si el Señor no ha venido en una próxima oportunidad, seguiremos predicando el mensaje de salvación, el poderoso mensaje de Jesucristo. La gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Hasta una próxima.